Muy buenas tardes, señores. Hoy, miércoles 21 de febrero, 5 de la tarde. Bueno, faltan 2 minutos para las 5 de la tarde, pero vamos a dar el inicio a este live denominado Amor por la Estrella. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Amor por la Estrella? Pues les cuento que el día de mañana, 22 de febrero, se celebra el natalicio de uno de los grandes líderes a nivel nacional, grandes líderes peruanos, y no solamente peruanos, sino también latinoamericano y mundial, ¿no? Como es Víctor Raúl Haya de la Torre, quien es el líder, el fundador del APRA, y también del Partido Aprista Peruano. Y con nosotros va a estar una de las flamantes correligionarias, Judith de la Mata Fernández, que está ahorita, la vamos a aceptar. Un minuto, por favor. Judith de la Mata, vamos a esperar que se conecte, quien nos ha hecho el honor de aceptar este live. Pues, doctora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto estar conversando con ustedes y con las personas que desean hacerlo con nosotras. Así es. Doctora, no sé por qué no sale en pantalla, no podría, para que también usted pueda compartir pantalla junto con nosotros. A ver, vamos a ver si me permite un minuto. Estos problemas técnicos siempre suceden a última hora, a pesar que ya se había previsto todo, pero vamos a ver qué sucede. Hemos invitado también a Yaisek Espinosa, que es uno de los jóvenes apristas que se inició cuando apenas tenía 15 años y ha venido transitando por el Partido Aprista Peruano. Doctora, a ver, me permite, disculpe, quería que usted aparezca también en la pantalla. No sé si tendrá a algún asistente técnico por ahí, sí, para saber por qué no. A ver. ¿Por qué no aparece? Porque le escucho muy bien. A ver, de repente alguno de los amigos me podrá escribir para saber si la doctora se ve en pantalla, aunque yo no la veo, porque generalmente suele la pantalla pues subdividirse, ¿no? Está activada. Entonces, quería saber. Sí aparece, dice en pantalla. ¿Por qué no la veo? Uy. ¿Por qué no la veo? No. ¿Qué pasará? No sé. Así se ve a la doctora, me dice Gabriel Bocanegra Tapia. Bueno, me parece perfecto. Entonces, si la ve, y a Yaisek Espinosa también se le ve. Yaisek, ¿estás en línea? ¿Estás en Instagram? Porque ahí veo que se ha unido también. Hola. Bueno, entonces, me permiten presentarla. ¿Me permiten? ¿Sí me ve, doctora? Sí, yo la veo, sí. Y no sé por qué yo no la veo. Qué extraño. Bueno, a ver. Vamos a ver. Acabamos de invitar a Yaisek, que no es de repente, bueno, vamos a proseguir con la entrevista con la doctora Judith de la Mata, mientras esperamos
invitamos a Yaisek que se una. Bueno, les comento que la doctora Judith de la Mata milita ¿desde qué edad, doctora? Porque ella es abogada, es docente, ha sido senadora, ha sido congresista posteriormente y ha sido embajadora, ¿no? Entonces, toda su larga trayectoria, no solo profesional, sino también política. Claro, su profesional como abogado y como docente. Por acá está que me escribe nuestro otro invitado, Yaisek, y me dice que el link se venció. Me parece súper extraño, pero a ver, vamos a hacer algo. Discúlpeme, doctora, que la tenga esperando un ratito, pero sucede pues que quisiera cumplir con los dos invitados para que esta charla sea bastante dinámica, ¿verdad? Entonces vamos a invitarlo nuevamente a Yaisek, pero me parece súper extraño que no haya podido acceder. Bueno, estas cosas que pasan. Me va a disculpar a nuestros amigos que están en línea también. Me van a disculpar un minuto, son cosas imprevistos que suelen suceder, que no me han sucedido antes, pero bueno, hay que superar las adversidades, ¿no? ¿No, doctora? Usted que en la vida, en sus 86 años, 86 me comentó que tiene. Y voy a cumplir 87 dentro de poco. ¡Wow! 87 años de edad. Casi. Y me imagino que ha pasado innumerables retos y dentro de muchos podríamos decir cerca a 80, porque desde mi niñez ya asistía al partido aprista, a nuestro partido. Bueno, no sé qué sucede con esta, ahí está. Vamos a ver si ya hice. Ya se supone que deberías entrar. Hola. Ahí está en línea. Y ahí sé. Creo que no me escucha. Un poco extraño, ¿no? Hola. Qué extraño. Estas cosas que suceden. Ahí está invitado. Bueno. A ver. ¿Por qué vamos a continuar? Porque ya acepté a Yaisek, pero no sé por qué no aparece. Me parece súper extraño. Pero bueno, entonces estaba presentando a la doctora Judith de la Mata. Y la doctora Judith de la Mata, como les comentaba, tiene una larga trayectoria, no solamente en el partido aprista, del cual nunca salió desde que se inscribió, sino también ¿por qué? Porque ella, luego de sus estudios de Derecho, ¿no?, en la Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y San Marcos. Hizo su carrera de docente en la Universidad de San Marcos. Está bien. En San Marcos seguí Derecho, y en la Católica seguí Educación para normalista, pero educación para superior fue también en San Marcos. Tengo 2 títulos de San Marcos y uno de la Católica.
Perfecto. Invertí los estudios, pero en las dos universidades estudió Así, y además se ha una carrera política brillante sin ningún cuestionamiento, no, de verdad, y de seguido su trayectoria tiene reconocimientos, ha sido reconocida como la congresista de mayor producción legislativa también, y cuando estuvo de embajadora del 2007 al 2011 en Argentina, firmó 16 acuerdos comerciales, ¿verdad? sí, así. 16 tratados. Y, Muy bien, y perfecto. Pero quisiera que nos comente sobre su trayectoria, porque mañana se celebra el natalicio de Víctor Raúl Haya de la Torre, que es el motivo de este live, y sobre todo para destacar el amor a la estrella como un símbolo representativo, evidentemente, de el Partido Aprista Peruano, y del cual usted ha militado durante casi 50 años, ¿no? Casi 50 años o un poquito más. no, Igual, no, yo tengo más de 70 años dentro del Partido Aprista, sí. solo en el partido, sí. Y de muy niña, y cuando ya estuve en el colegio, en la secundaria, me incorporé, me inscribí ya en prácticamente en los adultos, y quería pertenecer ya a la comisión de los adultos del partido. Entonces mi padre, que fue fundador del Partido Aprista, tanto en Huánuco, Cerro de Pasco, Tingomaría, casi toda la sierra, me dijo, ¿y por qué quieres reinscribirte en el partido? Le digo, papá, porque me gusta y quiero ser aprista, quiero seguir trabajando por los derechos de las personas, de los más necesitados. Entonces me dijo, pero has estudiado bien la doctrina, ¿estás segura de pertenecer al movimiento? Porque cuando uno toma una doctrina, un movimiento, me dijo, para toda la vida, no es como cambiar de camiseta, me dijo, eso no. No, papá, le dije, ya sé yo toda la doctrina del partido y ya por eso es que quiero reinscribirme ya como adulta en el partido. Así me reinscribí en Pueblo Libre. Yo tengo casi toda mi militancia en el sector de Pueblo Libre. Nosotros, el Partido Aprista, tenemos sectores, casas del partido en casi todos los distritos y en casi todo el Perú. En todo el Perú. En el pueblito más pequeño, ahí en la casa de un compañero, ahí se reúnen los compañeros y ahí funciona el partido, un sector de nuestro partido, en casi todo el Perú. Yo he tenido oportunidad de visitar casi todo el Perú cuando he sido senadora, parlamentaria, etcétera, y en todos los pueblos he encontrado siempre agrupación de compañeros. En el pueblito más pequeño, ahí se reunían los compañeros. Interesante. O sea, ¿y usted de cuántos años, doctora? Yo, ¿cuántos años en el partido? Pues yo tengo más de 70 No, años, yo tendría no, ¿a los cuántos años usted decidió cuando era niña? Yo cuando ya estaba en el colegio, yo estudié en el colegio Miguel Grau, yo me siento con mucho orgullo de haber estudiado en Miguel Grau, la gran unidad escolar Miguel Grau. Más o menos tendría pues 13 años, 13, 14 años, cuando ya prácticamente me reinscribí en el sector de Pueblo Libre. Toda mi militancia la he hecho en el sector de Pueblo Libre. Y ahí sí ahí sigo mi inscripción en Pueblo Libre. Qué bien, o sea, muy niña. Y ya está en línea, ya tenemos a Yaisek. Yaisek, buenas tardes. Buenas tardes, Karim. Buenas tardes, compañera Judith. Mucho gusto. Buenas tardes, compañero. Qué gusto, un honor estar con ustedes. A mí también es un honor estar con ustedes, estar con Karim. Les comento que Yaisek Espinosa es un joven politólogo graduado de se me fue esta universidad, Antonio Ruiz de Montoya, ¿verdad? Ya Así es. Universidad Jesuita, Antonio. Pero, ¿por qué está acá? Porque él es parte de la juventud y que admira también a este líder político que es el fundador del Partido Aprista, bueno. del Partido Aprista Peruano. Está también él desde muy joven, desde los 15 años, ¿no? Y
ha trabajado además al interno, ¿no? Como con el expresidente Alan García. Ah, qué bueno. Entonces, ambos, ¿no? Tanto la doctora Judith como Yaisek, pues son dos personas que tienen la militancia aprista incorporada en la piel, ¿no? Entonces, Nosotros dado que mañana es el natalicio de Víctor Raúl Aya de la Torre y hay en diferentes lugares están haciendo diversas actividades, entonces los habían invitado a ustedes dos para que me expliquen por qué ese amor a la estrella, porque tengo entendido que la doctora Judith de la Mata, que es una política a carta cabal, además de profesional, abogada, docente, ¿por qué nunca fue a otro partido? Porque ahora no tienen representación en el hemiciclo, ¿no? El Partido Aprista Peruano lo perdió. Entonces, hay que saber la mística de estos dos profesionales, ¿no? De diferentes generaciones, el por qué ese amor a la estrella. ¿Qué tiene el Partido Aprista Peruano o el APRA, que fue el que fundó Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? ¿Cuál es esa dogmática, cuál es esa doctrina, ¿no? Porque tenía 5 ejes temáticos que una persona que de repente no sabe podría malinterpretarlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se fueron a otro partido? ¿Por qué no militaron en otro partido? Porque la doctora Judith, tengo entendido de que ha sido invitada por otros partidos políticos para integrar plancha presidencial. Entonces, un poco para ustedes, queridos, no sé, cibernautas, para que sepan cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento de políticos que realmente siguen una sola doctrina y por qué están tan entusiasmados? ¿Por qué son 100 años desde que Víctor Raúl Aya de la Torre pues fundó el APRA, ¿no? En 1924, porque recordemos que Víctor Raúl nace en 1800, un 22 de febrero de 1895. 95, y funda el APRA, un partido latinoamericano, lo funda en 1924. Estamos en 2024, entonces han pasado 100 años. Cuéntenos, doctora, cuéntanos. Víctor Raúl era desde su niñez, fue un niño muy inquieto, es decir, tenía inquietud social, tenía pena a los niños pobres. Víctor Raúl viene de una familia acomodada, pero siempre tuvo una sensibilidad social desde muy pequeño. Y de joven, cuando ya estuvo en la universidad, es el que también propició la reforma universitaria para dar cabida a los otros jóvenes para que puedan ingresar a las universidades. Y a él lo nombra como delegado para un evento estudiantil que iba a haber en México. Entonces él asiste a México en 1824 y ahí los jóvenes, también líderes de otros países, de México, Chile, casi todos los países americanos, quieren fundar un partido, ¿no? Pero estaban muy entusiasmados con la ideología del Partido Comunista. Entonces Víctor Raúl dice, bueno, yo para dar mi opinión quiero saber cómo funciona el Partido Comunista. Y él viaja a Moscú, a Rusia, a ver cómo funcionaba el partido, porque sabe que el comunismo nació allá en Rusia. Y él viaja, está ahí un mes y ve pues que no funcionaba, ni siquiera era bueno para Rusia, menos iba a ser bueno para otra realidad que era América. Regresa a México y dice, no, eso no estará bien para Europa, para Rusia, para ahí, pero no para México. Teníamos que fundar otro partido, otro movimiento con la realidad de América. Entonces ahí, ¿qué es lo que se funda? APRA. APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana.
es decir, para todo el continente americano. De ahí salen los líderes jóvenes y van cada uno a sus países a fundar partidos con la doctrina del partido aprista, pero con otros nombres, el PRI en México, en Chile, etcétera, y acá viene un grupo de jóvenes y fundan el Partido Aprista Peruano. Entonces una cosa es APRA, que es Alianza Popular Revolucionaria Americana, y otra es el Partido Aprista Peruano, que se funda acá el 7 de mayo del 24. De ahí se funda el APRA. Y aquí en el Perú se funda el 20 de septiembre de 1930. Se funda el Partido Aprista Peruano aquí en el Perú, con bases doctrinarias de APRA, que es Alianza Popular Revolucionaria, que en ese entonces, pues uno de los puntos era luchar contra el imperialismo yanqui, cosa pero que ha cambiado ya felizmente gracias a la acción de este movimiento, es que Estados Unidos ha cambiado su posición con respecto a los países latinoamericanos. Ahora nos tratan de igual a igual y hay tratados comerciales, etcétera. Ya no nos tienen subordinados como nos tenían anteriormente. Ahora, ¿yo por qué me hago aprista? Primeramente porque yo lo escucho de muy niña, de muy pequeña. Yo soy huanuqueña, con mucho orgullo. Amo a mi provincia, a mi región, Huánuco. De muy niña lo escucho a Víctor Raúl cuando va a Huánuco y decir que hombres y mujeres teníamos iguales deberes y derechos, cosa que no existía, no había. Los hombres tenían todos los derechos, nosotras las mujeres solo los deberes y ningún derecho. Entonces ya desde niña digo, tiene razón, ¿por qué los varones van a tener más derechos que nosotros? Así ya cuando estoy en la secundaria, en mi grado, empiezo a pensar, a razonar y leer, estudiar la doctrina y ir al partido a escuchar a Víctor Raúl, y empiezo ya también yo a luchar porque decía, no, hombres y mujeres somos iguales, seres iguales, tenemos que tener iguales deberes, iguales derechos. Ahí nace mi inquietud y mi lucha permanente para conseguir que hombres y mujeres tengamos iguales deberes y derechos. Dios y el pueblo me dan la oportunidad de ser senadora muy joven, tenía 40 y tantos años, y ahí el primer proyecto que yo presento es para prohibir terminantemente discriminación entre hombres y mujeres. Y hago aprobar así la ley 15155, en la que digo, se prohíbe terminantemente la discriminación entre hombres y mujeres. Todos van a tener iguales deberes y derechos. Es la primera ley que yo hago aprobar en el Senado de la República. Y a raíz de eso, pues ya en todos los centros, ¿qué le digo?, laborales, sociales, etcétera, ya estaban prohibidos de hacer discriminación. Por ejemplo, en la cuestión social, en el regatas, solamente podían ser socios los varones, no así damas. Si moría el esposo, la viuda no podía ser socia, pero a raíz de mi ley, entonces estas damas ya podían ser socias. Y créanme que son las únicas que fueron a agradecerme al Senado de la República por la ley que había hecho aprobar. Me dijo, doctora, gracias a la ley que usted ha aprobado, es que nosotras ya podemos ser, nosotras las viudas, podemos ser socias del regatas con todos los derechos que tenían nuestros esposos. Bueno, pero así, ahora ya es cuestión de cada uno, de cada dama, que haga valer su derecho en sus centros laborales, en centros sociales, deportivos, etcétera, ¿no? Ya es cada uno, porque así es la vida. Hay que hacer, cada persona tiene que hacer valer sus derechos donde esté. Efectivamente, creo que se le muteó, doctora, creo que se le muteó el... No, creo, no sé. Sí, se la escucha, se la escucha. Sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, por momentos se iba el audio. Y cuéntanos, ahora que está Yaiset, ¿qué te motivó? Porque tú eres de otra generación, Yaiset, ¿no? Sí. Entonces... No, yo ya tengo 87 años, doctora. Claro, pero le estoy preguntando a nuestro invitado, Yaiset, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Gracias, Karim. Ya. Bueno, yo nací 5 años después de la muerte de Víctor Raúl. Entonces yo no he conocido a
a la generación fundadora, ¿no? Yo no he conocido ni he vivido los tiempos de la épica aprista, ¿no? Porque tú has preguntado de dónde sale ese amor por la estrella, ¿no? Entonces, el amor por la estrella no es un amor, pues, al partido necesariamente, sino es un amor al sacrificio, a la entrega, a la pasión de los compañeros que uno ve. Y no necesariamente, pues, de Armando Villanueva, de La Torre, de Alan García, sino también del militante común y corriente, ¿no? El que es invisible para la historia. Una cosa, pues, son los grandes líderes que salen perseguidos, exiliados, mientras en el Perú los militantes de a pie perdían el trabajo, eran marcados, estaban presos, y era gente de clase media hacia abajo, ¿no? Entonces, la entrega, por ejemplo, de los profesores, ¿no? Los maestros de escuela en las épocas de los 30, en los 40, que eran como era antes el magisterio, ¿no? Un poco más respetado que ahora. Entonces la voz del profesor, pues, ¿no? Tenía una muy, muy fuerte influencia en las familias, ¿no? Entonces eso sirvió un montón, ¿no? El famoso frente único que nosotros levantamos, que son los trabajadores manuales e intelectuales. Los trabajadores intelectuales no son, pues, las lumbreras. El trabajador intelectual es el que vive de su pensamiento, es un burócrata, es un profesor, ¿no? El trabajador manual es un mecánico, es un carpintero, es una persona que vive su trabajo con las manos, pero el intelectual, pues, no es necesariamente solo Luis Alberto Sánchez. No, no. Es la persona que enseña en una escuelita, es el burócrata que te atiende en una municipalidad, ¿no? Entonces, ese frente es la unión de los peruanos. Yo creo que ahí sale todo ese amor, ¿no? El partido, ahí La Torre siempre buscó la unión del país, ¿no? Siempre nosotros hemos tenido una autocrítica a la desunión del país a lo largo de los años, de la historia, que siempre nos dividimos. Entonces, el partido de Frente Único, como somos nosotros, no es un partido de clases en que solo los obreros van a salvar al Perú, o solo los ricos, o solo la clase media. Nosotros somos un partido de frente. Acá hay espacio para la gente, para los obreros, para los campesinos, para la clase media, para la clase alta, para los empresarios. O sea, somos un partido de encuentro para pensar un país. Muy bien. Entonces, yo creo que toda esa entrega de distintos compañeros, ¿no? Es la que alimenta, pues, este amor, ¿no? Que hace que la compañera Judith pudo conocer a muchos líderes en esa época, pero los que no hemos podido hacer vivimos en parte del mito, ¿no? Entonces, para nosotros son una especie, pues, de superhéroes. Cuando yo pude conocer a Armando Villanueva por primera vez, ¿no? La imagen que yo tenía de Armando, y un hombre completamente sencillo, sumamente noble, ¿no? Entonces tú te das cuenta cómo esa gente, ¿no? A veces mal representada en los medios y todo, ¿no? Y hay una representación, pues, del político, ¿no? Duro, oscuro, pero la política, el día a día, el enfrentar avatares, ¿no? Momentos de popularidad, momentos en que hay que defenderse, de retroceso, te hace descubrir, pues, ¿no? Esta unión, o sea, esta movilidad que hay entre los compañeros, que es lo que hace que vivan los partidos. Tú, cuando tienes un problema, no necesariamente llamas a algún líder del APRA, le escribes a alguien de tu base, de tu sector, si conoce a algún médico, y así la gente se apoya. Y no es que sea solo entre apristas, sino es con cualquier persona. Un vecino siempre va, oye, tú conoces a alguien, vas y ayudas al vecino, no importa si es aprista o no es aprista, ¿no? O sea, eso está ya un poco de más. La idea es y ayudar, ¿no? O sea, poner tu granito de arena. Yo creo que esa es la gran emoción del partido, ¿no? Ahorita estoy conversando con ustedes dos, pero ojo, las mujeres han sido imprescindibles en la historia aprista. Ojo, cuando acá no se hablaba de feminismo ni nada, las mujeres apristas trabajaban, mantenían su hogar, hacían labor política. Ojo, o sea, el APRA pudo sobrevivir a grandes años de clandestinidad porque las mujeres fueron las que solventaron la institución cuando la mayoría de hombres estaba preso. O sea, las mujeres apristas no se echaban a llorar, no. Seguían con su labor partidaria clandestina, a la vez se tenían que buscar un trabajo en los años 30, en los años 40, donde era dificilísimo. Imagínate una mujer en los años 30, 40, con el esposo preso, madre soltera, no buscando un trabajo, era, pues, súper revolucionario. Y esas son las compañeras, ¿no? O sea, y toda esa mística es la que ha alimentado, pues, ¿no? Que el APRA, ahora las ideas generales del APRA, ¿no? De 1924 sigan, pues, ¿no? Moviéndose, manifestándose. Yo creo que ese es, ¿no? El amor, ¿no? La entrega que ha habido, tanto de gente con mucho dinero, porque han habido empresarios que ayudaron mucho, no sé, Víctor
Raúl se gastó toda su herencia. Hay una carta muy bonita entre Víctor Raúl Aya de la Torre y Sánchez, el 57, en que Víctor Raúl le dice, ustedes quieren que yo sea candidato, pero yo ya me gasté mi herencia, encima Bustamante ni me saluda y me gasté mi último centavo en su campaña. Entonces hay todas esas, ¿no?, esas historias, ¿no?, personales atrás, ¿no?, que trascienden pues tu clase social o el lugar de nacimiento, ¿no?, y que ha hecho posible pues que el partido siga en pie. Sí. Así Entonces, en dos palabras, Yaiset, entonces, ¿por qué te inscribiste en el partido? En dos palabras. En dos palabras, para hacer política. En tres palabras, para hacer, es el único lugar serio donde se puede hacer política en el Perú. bueno, tiene toda la razón. Y política significa, es decir, la conquista de los derechos, porque el partido aprista, luchaba para conquistar, para hacer aprobar los derechos que antes no lo teníamos, por ejemplo, las mujeres. No había las 8 horas, no había vacaciones, no había seguridad social. Todo eso lo hizo, lo pidió y luchó Víctor Raúl y todos los compañeros del partido aprista. A ver, doctora, ahora yo quisiera que me cuente esas épocas de las que mencionó Yaiset, Sí. Sus vivencias, ¿no?, para acceder a un curul. ¿Cómo es que usted, porque usted es un ícono, ahora un ícono en el partido de la Estrella? Entonces, de verdad, bastante reconocida su trabajo parlamentario, muy prolijo, y la verdad, tiene muchísimos proyectos de ley a favor del pescador, el día del periodista, leyes que se aprobaron, perdón, no solamente quedaron en proyectos de ley, sino leyes que se aprobaron, ¿no? Hubieron 3 leyes que apoyaron también a los trabajadores del Banco de la Nación, entre otros, ¿no? Entre otras muy importantes, ¿no? El Consejo Nacional de la Juventud también, ¿verdad? Entonces, pero claro, esa es la parte de los 2000 para acá, o de los 80, pero antes de entrar a ser senadora, en su actividad política, ¿cómo era? Porque usted mencionó hace unos instantes que usted escuchó a Víctor Raúl que los hombres y las mujeres deberían tener los mismos deberes y derechos. Perfecto. Hasta ahí nosotros vamos igual. Yo voy con la corresponsabilidad en el hogar, doctora, que tanto los hombres como las mujeres deben trabajar, tanto dentro como fuera del hogar, porque algunos hombres van y llegan al hogar y no quieren hacer nada. No, yo ya trabajé fuera, pero la mujer trabaja fuera y trabaja dentro. Pero bueno, bromas aparte, yo quería que nos cuente ¿cómo fue usted? ¿Cuál fue su lucha? ¿Cómo es que llega a ser senador en los años 80? ¿No? Ese transitar en que ya usted, como mujer partidaria, ¿no?, que ya venía militando desde la juventud, desde la niñez, entonces, ¿cuál fue su desarrollo y que luego llega a ser senadora? ¿Hubo objeciones de parte de los varones? Bueno, ¿no? Porque en aquella época se limitaba un poco a la mujer. Entonces, quiero saber esa historia contada por usted, doctora. Bueno, yo le cuento de que yo en ese entonces, el año 84, yo trabajaba en el Seguro Social, era asesora en la Seguridad Social, y una mañana me llama Ramiro Prialé, porque yo no pensaba postular a diputado, para nada. Yo militaba porque amaba el partido, como le cuento, mi padre ha sido fundador del partido en Huánuco, Cerro Tingo María, ha estado 15 años preso en el Satipo, en el Frontón, casi en todas partes. Era un aprista que amaba a su ideología, él luchaba por la conquista de los derechos. Y bueno, una mañana me llama Ramiro Prialé y me dice, compañera Judí, yo le contesto de la seguridad, donde trabajaba en la seguridad, sí, le digo, compañero Ramiro, bueno, compañera Judí, me dijo, hemos visto su currículo y queremos que usted nos acompañe, me dijo, en la lista para diputados por Lima. Encantada, le dije, ¿cómo no? Entonces, todos los trabajadores, porque en ese entonces ya yo era presidenta,
de todos los trabajadores, todos los profesionales de la Seguridad Social. Primero formé la agrupación de abogados apristas, y luego de los abogados, de los médicos, enfermeros, etcétera, y después de toditos uní, y bueno, me nombraron a mí presidente de todos los profesionales, que duré poquísimo porque después me nombraron, ya me eligieron senadora. Bueno, entonces yo le acepté a Ramiro, le dije, compañero, si el partido ha decidido encantar de la vida, yo acepto. Y entonces me dijo que iba a ir en la lista para diputada por Lima. Muy bien, entonces todos los trabajadores, el sindicato, con que yo estaba muy relacionada con sindicatos, trabajadores de la Seguridad Social, porque la Seguridad Social es un mundo, son miles de trabajadores. Entonces todos empezaron a hacerme la campaña y todo. Y entonces un día, el compañero Mantilla, que en paz descanse, que era de mi sector de Pueblo Libre, amigo mío, me llama por teléfono, me dice, Judí, ¿sabes que el compañero Alan García quiere hablar contigo? Yo no lo conocía, al compañero Alan, hasta ese momento, pero ya era presidente del partido y candidato a la presidencia. Me dice, en la noche te espera en el partido. Ah, bueno, le dije después. Y primera vez que conocí yo al compañero Alan García, el año 1984. Y entonces me saluda muy cariñoso y todo, y me dice, compañera, sabe que hemos visto su currículo, así que usted me dijo va a ir a la lista para senadores, no para diputados. Y yo tenía toda la propaganda lista para la diputación, para la diputación por Lima, que iba a ir el número 8, creo que el número 8, y esto ya estaba, era seguro el número 8. Total, me quedé fría, ¿y qué iba a hacer? Le dije, bueno, si ya decidió el partido, yo acato, le dije, compañero Ana. Así es como me poní en la lista de senadores sin que yo lo haya pedido. Entonces yo dije, bueno, este es un reto, así que vamos a trabajar. Y empecé a trabajar, me fui a hacer campaña, empecé desde Tumbes hasta Tacna, y luego por todo, en ese tiempo eran departamentos, ¿no? Para ahora regiones, por todas las regiones fui a hacer la campaña, por todas partes, y Dios mediante, pues, me eligieron senadora de la República. Y yo dije, me han puesto para senadora seguramente para que yo no salga, pero voy a aceptar el reto. Así que y trabajé fuerte, doctora, trabajé fuerte porque tuve que ir sola a todas las regiones. Y bueno, así salí elegida senadora, pero para hacer aprobar esta ley en la que prohibía la discriminación, mucho tiempo estuve en el Senado trabajando, conversando con mis colegas, con mis compañeros senadores, con la bancada de la izquierda, los democristianos, los belaundistas, etcétera. Me costó bastante trabajo hacer aprobar ese proyecto de ley, porque todos decían sí, porque en el partido todos decían sí, hombres y mujeres iguales, pero a la hora de las horas, siempre antes, ahora ya no, se creía más que nosotras las damas. Decían, ¿cómo van a tener iguales deberes y derechos hombres y mujeres? Pero estuve detrás de ellos hasta que hice aprobar en el Senado, pasó a diputados, en ese tiempo eran 2 cámaras, pasó a diputados, ahí hablé, felizmente tenía ahí amigos parlamentarios juanuqueños, como el doctor Bailón, teníamos también Jofre Fernández, que tanto me ayudaron ahí. Entonces ellos me ayudaron, hicimos aprobar ahí, porque antes tenían que ser aprobado el proyecto de ley en las 2 cámaras para pasar al Ejecutivo, para que ya se convierta en ley. Entonces felizmente me ayudaron y así se aprobó, pero me costó bastante trabajo, doctora, hacer aprobar ese proyecto en la que se prohibía la discriminación entre hombres y mujeres. Esa fue la primera ley que hice aprobar. Y después ya, como vi el camino fácil, ya hice aprobar otras leyes más a favor de los trabajadores de todas partes. Todas mis leyes siempre han sido sociales. Todos mis proyectos y mis leyes sociales. Perfecto, doctora. Me parece, ¿o se fue el audio? Un poquito, yo no la escuchaba, ahorita sí ya la escucho. Ya, perfecto. Entonces, doctora, usted aceptó el reto por invitación, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo? Ahora vamos un poquito a la parte actual, esta coyuntura que hoy nos ocupa, que desde hace unos 5, 8 años vemos que el ámbito político nacional está muy cargado, ¿no? No tenemos los políticos de antaño,
Sí, ¿verdad? pero Entonces, ¿ustedes a qué creen? Ustedes que son militantes, que siguen una sola ideología, ¿no? Una doctrina que va a cumplir 100 años, ¿no? Es este año, y que no han salido, a pesar de los altibajos que ha tenido el Partido Aprista Peruano, y de que definitivamente han habido polémicas al interno y al externo del partido por algunos representantes, ¿no? Dejémoslo ahí como polémica porque no somos jueces, ¿no? Pero no yo, se ve eso ahora, no se refleja ahora en pero el hemiciclo. yo quiero Vemos que en aclarar, el hemiciclo cuántas personas, ¿no? Supuestos padres de la patria se pegan dentro del hemiciclo, violan dentro del, ¿no? Dentro del poder legislativo, están con procesos abiertos y siguen estando legislando. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué hacer para que eso no suceda nuevamente, para renovar esta clase política ¿no? hoy en día? mire usted, ahí hay dos puntos. Primero, que a estos parlamentarios, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, quienes lo eligen es el pueblo. Y lamentablemente tenemos un pueblo casi analfabeto. Lo que hay que hacer es dar más educación a los niños, a los padres de familia, porque hay padres de familia que inclusive en la sierra y en otros pueblos no saben ni leer ni escribir. Entonces, falta educación. La base es la educación para todo, doctora, para todo. Entonces, hay que intensificar la educación en todos nuestros pueblos, en todas nuestras regiones. Luego, también falta la ética, la moral, lamentablemente, a veces hasta en damas profesionales. Yo créame que a veces me he sentido bien defraudada. He luchado yo tanto para la igualdad entre hombres y mujeres y ver a damas bien preparadas, profesionales, intelectuales, al servicio de personas sin ética, sin moral, sin mayor cultura. Créame que me da pena, hasta una vez casi lloro, de ver a esas personas, a esas mis colegas, damas preparadas, profesionales, que están apoyando o están recibiendo órdenes de personas sin ética, sin cultura, sin moral. No me parece bien. Uno, tanto hombre como mujer, está bien recibir órdenes cuando uno pertenece a una organización, pero de gente proba, de gente ética, la moral. Víctor Raúl nos dijo que la base para todo era la ética y la moral. Eso lo he tenido siempre presente a lo largo de mi vida familiar, profesional, laboral, política. Para mí la ética es lo primero, doctora. Si no hay ética, ya no hay nada. Esa es la base. Así como en un edificio, la base que tiene que ser fuerte, entonces la base de un ser humano debe ser fuerte. ¿Y cómo es fuerte? Teniendo buena ética, buena moral. Si no tiene buena moral y ética, no. Ese ciudadano, no, en cualquier momento puede cometer cualquier acto que esté reñido contra las leyes o contra la ética o la moral. Me refiero a hombres y mujeres. Hoy a veces, como le digo, al ver a algunas damas recibiendo órdenes de gente que lo he visto porque han sido congresistas conmigo, que no sabían ni leer, me da pena. Créame que me da pena verlas a esas damas. Y yo digo, para eso he luchado tanto, para la igualdad de hombres y mujeres, para ver a estas damas al servicio de estos personajes. A veces me arrepiento de haber luchado tanto para eso, porque yo quisiera que las damas, sobre todo nosotras las mujeres, demos ejemplo de ética, de moral, doctora. Si no hay ética ni moral, ya no hay nada, no queda nada del ser humano, queda materia. ¿Dónde está el espíritu? El espíritu es basado en la moral y en la ética. ¿Y qué nos dices tú, Yaisek? Bueno, el Perú tiene una tradición bastante delegativa, ¿no? ¿Qué implica esto? Que nos gusta delegar el poder. Por eso tenemos una tradición en la que la mitad de los 200 años que hemos cumplido hemos tenido gobiernos autoritarios y muy populares, ¿no? Ahora todo el mundo es antifujimorista, pero Fujimori se fue con 50% de aprobación.
¿no? Y antes Velasco también fue muy popular, y Vizcarra fue muy popular cerrando el Parlamento. Entonces, a través de años, nosotros no hemos podido construir, se podría decir, un sistema democrático, ¿no? Los valores democráticos son muy difíciles, se podría decir, de transmitir, ¿no? No hay una tradición democrática. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado ahora último? Nosotros hemos tenido el proceso más largo de democracia en los últimos años, ¿no? Pero ya la gente se hastió, había que cerrar el Parlamento, ¿no? Ahora que no está hablando del Parlamento, por ejemplo. Se cerró el Parlamento con el San Benito de que siempre se reeligen los mismos, cuando el Perú tenía la tasa de reelección más baja del continente. Y para que un Congreso funcione bien, los congresistas se tienen que reelegir. Entonces, acá se tomaron medidas que en teoría iban a arreglar el Parlamento, pero se tomaron para deteriorarlo. O sea, esto no ha sido a propósito. Que estemos yendo de improvisados, de gente que nunca en su vida se ha dedicado a la política, fue muy planificado. Ojo, no solo el APRA no se puede inscribir, al PPC también le negaron la inscripción. Es increíble cómo se puede inscribir, por ejemplo, la plancha del señor Castillo con Boluarte, estando incompleta, ¿no? Porque Cerrón lo que hicieron inscribir estaba inhabilitado. ¿Cómo es posible que se pueda hacer eso, ¿no? Y a otros se le sacó de la contienda electoral. Esto no fue una simple casualidad. Es cierto. Justo ahora revisando unos textos por estos de los 100 años del APRA, ¿no? Hay unas coincidencias impresionantes en el desarrollo del país, que es que las veces que el APRA ha estado legal en el país y con actividad política, el comunismo nunca ha ganado. Nunca. La primera vez que gana, y que gana Pedro Castillo, es cuando al APRA le niegan la inscripción. Exacto. Entonces, son cosas que si tú ves de acá solo 5 años, retrocedes, no entiendes. Pero por eso siempre es bueno ver una historia, no ver la historia a lo largo de los años. Tiene toda por más que sea una dictadura o una democracia, después de 10, 15 años va a haber un desgaste. Es algo básico, ¿no? Pero para eso se necesitan instituciones, ¿no? Que más o menos pues aguanten. Ahora que hemos visto, por ejemplo, en Chile, la muerte del expresidente Piñera, hemos visto a todos los expresidentes haciéndole la guardia de honor, porque a pesar de que fueron grandes adversarios, ojo, no enemigos, adversarios políticos entre ellos, Lagos con Piñera, Bachelet, ojo, jamás insultaron entre ellos. No. Jamás Boric salió a decir que Piñera le robaba al pueblo, no. En cambio, si nosotros regresamos al Perú, los únicos 2 expresidentes que se han llevado bien en los últimos 100 años del Perú han sido Belaúnde y Alan García. Fueron los únicos que tenían un trato amable entre ellos. Alan García jamás acusó de nada a Belaúnde. ¿No? ¿Cómo se te iba a ocurrir que los actos de corrupción del gobierno de Belaúnde tenían que ver con Belaúnde? Y Belaúnde jamás acusó de nada a Alan García. Ojo, a pesar que en los 90 hubo un cargamontón brutal contra Alan García, Belaúnde no se prestó para eso. Jamás usó esos adjetivos como ahora se usan. Entonces ahí tú te das cuenta, ¿por qué Chile puede hacer eso, no? A pesar de que ahora hay un presidente comunista, el presidente va y le rinde honores a Piñera, ¿no? Un presidente completamente adversario a él. Entonces, esas cosas son el reflejo de una educación. Chile tuvo educación pública, universal y gratuita como 50 años antes que nosotros. Y eso está bien, ¿no? Entonces, sin duda, lo que falta, como se dice siempre, es no solo la educación en valores, porque por ejemplo dicen que nos enseñen cívica. Yo he llevado cívica y mi curso de cívica lo usaba para rellenar los cursos que faltaban. No nos enseñaban nada de civismo. Sí, no nos enseñaban, bueno, más o menos de generación. El civismo, como las buenas costumbres, como la moral, no se enseñan en una clase, en una carpeta, se enseñan con el ejemplo. Ojo. Entonces, nosotros también, eso tenemos que hacer una crítica como ciudadanos. Todos nos quejamos, miren esos políticos corruptos, esto es corrupción. Oye, pero todo el mundo se pasa la luz roja, nadie en el Perú para en un letrero de pare. Ojo, nadie respeta una cola. Todo el mundo le ofrece una gaseosa, un sándwich a cualquier portero para que lo deje pasar. El suizo, ¿no? En el Perú eso no tiene mayor sentido. Entonces, tenemos lamentablemente que se podría decir remar contra la corriente. Por eso Víctor Raúl no pudo ser presidente. Ojo, porque había
todo te enseña antidemocrática, ¿no? O sea, hay que saber evaluar porque hay cosas, ¿no?, que no se pudieron dar. Ahora todo el mundo lo admira a Víctor Raúl y habla bien de él, pero cuando el pobre Víctor Raúl estuvo vivo no lo dejaron ser presidente, ¿no? Le inventaron de todo al pobre. Sí, sí. Esta persecución que nosotros vivimos, ¿no? Le hemos visto, se murió Víctor Raúl y Víctor Raúl pasó a ser el bueno y después el malo fue Alan y ahora que ya está pasando un tiempo y ya se conocen más cosas, Alan ya no era tan malo, comienza a ganar un nuevo espacio. Estos son los avatares de la política y que te enseñan y te preparan para el día a día, que es lo que no tienen los parlamentarios ahora. La política no es solo aprobar leyes, ir a representar a alguien, también es tener fuerza emocional, saber que yo también soy de Pueblo Libre, por ejemplo, y cuando Agustín Mantilla salió de la cárcel, fue a tocarle el timbre para preguntarle qué había pasado. Y le hice 1000 preguntas y él me recibió y después nos hicimos grandes amigos. Entonces, yo me acuerdo cuando conversábamos con Armando Villanueva, también decía, ahora los políticos retroceden con un periodicazo. Ya no tienen fortaleza, se mueren de miedo, porque no eran políticos pues profesionales. Si tú tienes la razón, sabes que por más periodicazos que te den, tienes que aguantar. No, la política no es para el aplauso. El aplauso no dura casi nada, es muy efímero en la política, ¿no? Casi siempre hay que ir contra la corriente. Y eso es lo que Víctor Raúl nos enseñó, después nos han enseñado, ojo, Víctor Raúl se murió, pasó la gran época de las persecuciones, pero se tuvo que enfrentar al terrorismo. Y somos el partido que más gente le asesinó Sendero Luminoso. Por ejemplo, el caso de la compañera Elena Guapaya, María Guapaya, perdón, en el Agustino. La volaron con su botica. Y hay una frase que nosotros usamos que es, no le tememos a los cobardes. Porque en el primer atentado que hubo contra ella después del atentado, puso su pizarra y puso, no le tememos a los cobardes. Entonces, esos años 80 que han pasado desapercibidos, que la Comisión de la Verdad no ha querido contar, es también toda una historia de sacrificio de gente que asumía cargos sabiendo que Sendero Luminoso los iba a matar, hombres y mujeres, ¿eh? Y todos los compañeros asumían. Yo una vez conversé de esto con el presidente Alan García, ¿no? Y él me dijo, es que tú no tienes idea. Yo llamaba a alguien para que asuma un cargo y esa persona al día siguiente la mataban. Entonces es bien difícil cargar con todo eso, ¿no? Esas responsabilidades. Y el partido ahí está, ¿no? Va cargando con eso y todas estas cargas, todas estas emociones fuertes son las que al final ayudan a que pasen los años, se acaben los ciclos y el partido pues siga reapareciendo, no siga existiendo, ¿no? La política es muy emotiva, muy emocional. Alguien sin fuerza anímica no está hecho para la política. ¿Y por qué el nacimiento de tantos movimientos que son efímeros? Estos movimientos que ahora son los que prácticamente nos están gobernando, ¿no? Que sin mayor liderazgo de parte de líder, porque recordemos que Víctor Raúl Aya de la Torre, pues, tenía toda una ideología. Él viajó a Suiza, viajó a Italia, viajó a Francia, viajó a Inglaterra, estudió en el London School of Economics, ¿no? And Political Science, ¿no? Y también estudió antropología. O sea, él aparte de abogado, ha sido economista, ha estudiado economía y antropólogo en la Universidad de Oxford y después ha sido profesor. Entonces, qué importante que estaba totalmente apto para gobernar. La verdad que qué mezquindad de los políticos de aquella época, ¿no? Que no lo dejaron gobernar a un hombre tan culto, ¿no? Tan visionario. Y yo me pregunto ahora, doctora Judith, ¿usted cree que podamos volver a tener algún líder visionario, no tan culto, tan preparado como Víctor Raúl? Ya nos dijo usted hace un rato que todo depende de la educación, que para mí coincido plenamente con su teoría. Y si yo fuera presidenta, por ejemplo, lo primero que haría es implementar una campaña como en los años 80 se implementó la campaña de alfabetización, que iban a los lugares remotos para implementar no solamente alfabetización, sino educación, civismo, valores, ¿no? Porque todo eso empieza en el núcleo básico de la sociedad, que es la familia, y que la han querido corromper, ¿no? Y casi lo logran, ¿no? Entonces, yo le pregunto a usted, a los dos, empezando por la doctora Judith, ¿usted cree
que podamos volver a tener, en principio, que nos gobiernen partidos políticos con ideología, con trayectoria y sobre todo un líder que tenga pasta de líder, no esos armazones, no esos productos creados, ¿no? Porque son productos creados lo que últimamente hemos visto, ¿no? Un presidente Castillo que no sabía ni lo que decía, no sabía ni hablar, no tenía ni ideología, o algunos ministros de Estado que ni siquiera tienen ideas propias, ¿no? Porque lo que yo veo que más falta son ideas, ¿no? Y las ideas deben ser consecuentes, centradas en el ser humano, en la persona, y luego empezar por la economía, por la infraestructura, ¿no? Pero acá parece que todo está al revés. Le escucho, doctora Yuli. Primeramente quiero decirle que es cierto, a Víctor Raúl no lo dejaron, las tiranías, los dictadores, no lo dejaron ser presidente. Él ganó las elecciones en varias oportunidades, pero hubo golpes de Estado para que él no asumiera la presidencia. Pero sí Dios le permitió ser presidente de la Constituyente del 79, en la que todos los partidos políticos, incluyendo a los comunistas, todos votaron por él para que sea presidente de la Constituyente, y nos dejó la Carta Magna del 79, que fue la mejor que hemos tenido en toda la historia, dejada por Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no? Ese es el privilegio, y que Dios le permitió dejarnos esta ley, la reina, la ley de leyes, que fue la Constitución del 79. Después la quisieron modificar, la han modificado varias oportunidades, pero en su esencia continúa esa ley. Luego, decirle que yo sí tengo esperanzas que dentro del partido, las nuevas generaciones, sí tengamos de personas, líderes, que van a continuar con la doctrina, y solamente aplicando la doctrina del partido, pero de acuerdo a los adelantos científicos y técnicos, porque eso decía Víctor Raúl, que nuestra doctrina no es estática, tiene que ir con la base doctrinaria del partido, pero tiene que adecuarse a la realidad. Usted sabe que la ciencia, la tecnología avanza rápidamente, entonces tenemos que adecuarnos a esto. Yo creo que sí, dentro del partido vamos a tener grandes líderes que van a continuar este trabajo histórico que hicieron los que nos han antecedido, primeramente Víctor Raúl, Alan García, hemos tenido a Villanueva, Ramiro Prialé, es decir, hemos tenido cerebros, gente muy inteligente, y sobre todo, como le digo, con base ética, moral. Yo tengo mucha esperanza que el partido va a continuar. ¿Por qué? Porque el partido no solamente es la organización, es la doctrina, tiene alma, cosa que no lo tienen otros partidos. Nosotros, doctrina, que significa alma, y el alma es permanente, el alma nunca puede morir, la materia puede desaparecer, puede morir, pero el alma no. Y nuestro partido tiene alma, es la doctrina, y tiene para muchos años. Y la juventud, la nueva juventud, los jóvenes van a continuar. Y yo tengo mucha esperanza en la juventud aprista, porque han escuchado a sus padres, han leído libros, sobre todo los jóvenes inteligentes, ¿no? Los jóvenes que les gusta leer, porque no a todos les gusta leer. El que no lee, no se entera de las cosas, no sabe lo que ha pasado en su país, y pues no puede actuar de acuerdo a las enseñanzas anteriores, ¿no? Pero el joven que es inteligente, que estudia, que lee, que se entera del pasado, entonces admira y puede poner en práctica todo este trabajo, esta ideología que ha dejado el partido aprista. Yo tengo mucha esperanza, doctora, de que el partido va a continuar. Y quizá nosotros, yo por ejemplo, ya soy una persona que en cualquier momento el Señor me va a llamar. Yo tengo 87 años, yo sé, yo tengo los... Dios no lo quiera, doctora, Dios no lo quiera todavía. Tiene mucho por enseñar. No, yo sé lo que tengo y lo que me espera. No tengo esperanza de vivir muchos años, 100 años, 200, eso no. Como uno tiene su ciclo, que uno ha cumplido, yo pienso que he cumplido con la familia, he cumplido con el país, con mi partido, en fin, yo espero lo que Dios quiera. Pero sí tengo esperanza, como le digo, en nuestra juventud. Así como yo he educado a mis hijos, todos ellos, tengo 3 hijos, todos bien, personas de bien, que ellos han triunfado en la vida. Tengo a mis nietos a quienes le he enseñado
desde muy niños lo que ha sido el Partido Aprista, quiénes han sido los líderes, por qué he sido aprista. Mis nietos y mis bisnietos me preguntan por qué he sido aprista, les explico, les enseño, en fin. Entonces, todas esas cosas, y yo creo que los apristas antiguos tenemos la obligación moral de decirles, enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que es el Partido Aprista, lo que necesita el país, qué es lo que necesita el país, para que ellos también pongan en práctica y cuando tenga su familia también lo pongan en práctica. Porque usted sabe que el país es una reunión de las células es cada hogar. Entonces, la unión de todas estas células forma la nación, formamos el país. Entonces, es muy importante la educación que den los padres a los hijos. Hay que educarlos para que sean buenos ciudadanos, para que amen a su país, para que ellos también sean, dentro de lo posible, maestros de personas que no sepan lo que le corresponde, no que sepan sus deberes, sus derechos y sus obligaciones. Entonces, en ese sentido, yo de mi partido tengo mucha esperanza en nuestra juventud. Yo sé que ellos en forma teórica, están escuchando lo que sus padres les están contando, les están enseñando, estarán leyendo los libros del partido y ellos transmitirán a sus hijos, a sus nietos. Y yo en mi partido no va a morir. Tengo la idea y yo creo que mi partido no va a morir, tiene por muchos años que va a vivir. Pero también aquí quisiera una exhortación a los compañeros, a los que tienen la oportunidad de ser dirigentes, de estar en la dirección de algún sindicato, de algún trabajo o dentro de algún cargo partidario, siempre no salirse de la línea ética moral que nos ha enseñado el jefe Víctor Raúl. Porque si nos salimos de ahí, ya no somos apristas. No, porque si no nos ajustamos a lo que nos ha enseñado el jefe, lo que es el partido aprista verdaderamente, no somos apristas y estamos enseñando mal. Es como si, por ejemplo, el que se confiesa con pecado mortal, no lo confiesa su pecado y va a comulga, pues está cometiendo sacrilegio. Así es igualito el partido. Y si no cumplimos con lo que nos han enseñado nuestros líderes, lo que dice nuestra doctrina, pero con base ética y moral, estamos yendo contra la corriente, contra nuestro partido y estamos haciendo un daño al país. El país va a salir adelante porque los partidos como el Partido Aprista y otros partidos que ojalá también que han tenido doctrina también se reorganicen y vuelvan a funcionar y vuelvan a tener sus representantes en el Congreso, que tanta hace falta al pueblo, porque los parlamentarios son los representantes del pueblo, son los que tienen que ver cuáles son los problemas que tiene el país, cuáles son los problemas que tiene su pueblo, las personas, para presentar los proyectos de ley a fin de mejorar la situación de los ciudadanos, no mejorar en forma particular, solo para los amigos, solamente buscarle puesto a los amigos, en forma egoísta. No, eso no. El parlamentario es el representante del pueblo, tiene que ver cuál es el problema que tiene el pueblo, sobre todo su región, que representa una región, aunque debe ver los problemas de todo el país, a fin de presentar los proyectos de ley para mejorar esa crisis, esa falta de colegios, falta de hospitales, falta de carreteras, etcétera, en su región. Ese es el representante, pero si el que va a ir solamente va a esperar sentado que pase el tiempo para ganar su sueldo, ¿qué espera el país? Nada, va a ir de día en día peor. Y eso es lo que, lamentablemente, lo que está sucediendo. Vemos en el Parlamento gente que le recorta los sueldos a su parlamentario, gente que hasta va contra comete delitos y tantas cosas. ¿Qué puede esperar el pobre país con esta clase de representantes? Pero la responsabilidad no es de ellos, sino de los que han votado por ellos. Es el pueblo que le falta cultura, que le falta educación, por eso es que vota por esta gente. Porque si el pueblo fuera culto, si el pueblo fuera más instruido, no votaría por estas personas. Escogería una persona que sea ética, moral, que esté preparado para desempeñar ese cargo, que es muy importante el ser representante de una región.
porque el que es representante de una región tiene que saber cuáles son los problemas de esa región y cómo debe resolver esos problemas para la región, para su país, y no para su persona ni para sus familiares. Gracias. Qué bueno. Quería decirle, quería aclarar sobre la Comisión de la Verdad, que lamentablemente la Comisión de la Verdad fue un fracaso. Eso fue formado por Paniagua. Muchos dicen que Paniagua fue un gran presidente, etcétera, que yo no estoy de acuerdo. Él formó esta Comisión de la Verdad a dedo. Nombró 5 o 6 que iban a integrar esta Comisión de la Verdad, presidido por Lerner, que era el rector de la Universidad Católica, que es de una posición roja, que es comunista. Entonces, ¿qué hizo esta Comisión de la Verdad? Favoreció solamente a los familiares de los extremistas, de los familiares de los delincuentes, de los terroristas. Y a quienes se beneficiaron con grandes sumas de dinero, solamente a los familiares de los terroristas, no hacia los familiares ni de los ciudadanos. Como prueba, Berenson, que fue una ciudadana comunista, que se fue fuera del país, le dieron $30,000. ¿Por qué le dieron 30,000 de reparación? ¿De qué? Así como a ella, a otros comunistas le dieron. Eso es lo que hizo la Comisión de la Verdad. Por eso cuando yo estuve en el Parlamento, la última vez de congresista, yo presenté una moción para censurar a la Comisión de la Verdad, porque ahí no se hizo justicia con las personas que habían padecido bajo las manos de estos delincuentes, porque para mí los terroristas son delincuentes, doctora, son delincuentes. Así. Muchas gracias, doctora. Ahora pasamos a escuchar a Yaisek para saber su opinión también. ¿Podrá el Perú realmente tener líderes políticos probos, inteligentes, ¿no? De partidos políticos estables, ¿no? Con trayectoria. ¿O crees que de repente en estos movimientos que últimamente han surgido y que seguirán surgiendo, porque parece que la lista presidencial para el año 2026 va a ser de 30, ¿no? Hay 30 movimientos, partidos nuevos que se están creando. ¿Tú qué crees, Yaise? ¿Lograremos tener realmente estas personas que aspiran a la presidencia y que traen sus cuadros? ¿Realmente serán líderes probos? ¿Realmente pensarán en el bienestar del país? Mira, primero, ningún país en el mundo, ninguno, ha salido adelante sin políticos, ¿no? La gente cree que no, que ya estoy harto de los políticos. No, hay mejores políticos, unos mejores que otros, ¿no? Pero para la política se necesita políticos. Si tú tienes un problema médico y el problema es muy complejo, si un médico no puede, buscas otro. Si ese médico no puede, buscas otro, buscas 3 médicos, un enfermero, un biólogo, buscas gente de ese campo. Acá no, la gente se harta de los políticos y busca voleibolistas, empresarios. O sea, por eso, o sea, no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, sobre lo que tú preguntabas, el APRA se fundó hace 100 años en un contexto muy similar a este. Un proceso de grandes cambios tecnológicos, cambios sociales muy fuertes. O sea, la generación fundadora del APRA representa eso, ¿no? Y justo, acuerdo, o sea, al poco tiempo es la Primera Guerra, hubo también una pandemia, entonces el descontento era enorme, hubo muchos cambios sociales y el país no estaba representado como tal. Para eso es que aparece el APRA. Ahorita estamos en lo mismo. Hay un cambio en la representación política, en el sentir. Esto no es solo en el Perú, es a nivel mundial. Vemos las crisis de los líderes políticos a nivel mundial. No hay líderes políticos como decían, pues como antes, ¿no? Pucha, Estados Unidos tambalea, la Unión Europea también, ¿no? O sea, hay un proceso, hay un zamaqueo en el mundo, ¿no? La pandemia golpeó mucho a la gente, tanto económicamente como social y psicológicamente. Pero yo te contesto como decía Víctor Raúl, ¿no? Víctor Raúl decía que él no era un hombre optimista, sino era un hombre entusiasta, ¿no? Entonces yo creo que los entusiastas somos los que acá estamos, pues intentando hacer política, ¿no? Ir contra la corriente. ¿Por qué? ¿No? Y justo lo importante de la política, ¿no? Te iba a contestar, ¿no? Con lo de Víctor Raúl y también con lo de Alan. Alan García decía que la política era mágica,
Por eso no había que desesperarse. Tú un día podías estar hundido, así en lo olvidado, no daba para más nada, y un cambio en el escenario político hacía que tú estés arriba, de nuevamente. Entonces no había que desesperarse. Ahorita, lamentablemente, hay toda una narrativa en el país de que estamos en el peor momento de nuestra existencia, que el país está al borde de la desaparición, y eso es mentira. Acá hay todo un sector, la famosa izquierda caviar, cada 20 años dice que el país va a desaparecer y que estamos en el peor momento de nuestra historia y que nunca se ha visto tanta corrupción. Eso es mentira. Nosotros sufrimos el embate de la tiranía terrorista y sobrevivimos, ¿no? El país no se cayó, no desapareció. Sufrimos la guerra con Chile hace más de 100 años, ¿no? Y el Perú no desapareció. El país no va a desaparecer, nos vamos a hundir. No hay que ser tan pesimistas, ¿no? Este discurso de que es lo peor es para que la gente que está en el poder siga en el poder, ¿no? Para desacreditar a los que quieran cambiar algo. Entonces sí, va a haber un repunte de la política. El mundo, la historia política, se podría decir, hace más de 2000 años, esto de los griegos, se divide en ciclos. Primero hay un rey, ¿no? Un rey, uno gobierna todo, la gente lo quiere, pero el rey tiene amigos, tiene una corte, ¿no? Por más que tú quieras, el poder corrompe. A los 20 años, los amigos del rey, la corte del rey, se hace muchos favores, la gente se molesta. Los votan, decapitan al rey, ¡blah! Llega el pueblo, se hacen elecciones, aparece el sistema de elecciones, 20 años, la gente se harta, decapitan al rey. Y aparece de nuevo uno poderoso. Es el ciclo de la vida. En el Perú, lamentablemente siempre está entre ese, ¿no? Nos hartamos de los dictadores, viva la democracia. A los 15 años nos hartamos de la democracia y queremos que venga alguien con mano dura a poner... Ese es el problema. Entonces, nosotros ahorita hemos vivido nuestro proceso democrático más largo en la historia. Obviamente ese ciclo ya está agotado. Los partidos también estaban agotados. Los partidos políticos a nivel mundial están agotados porque la representación ha cambiado. Hay un semiólogo, Eduardo Zapata y Juan Biondi, unos semiólogos peruanos, alumnos de Humberto Eco. Ellos han desarrollado, porque nosotros ahorita no estamos pues en la era digital, estamos en la electronalidad. Ellos han dividido el mundo en la época oral, en la época escribal y en la época electronal. O sea, ahorita la situación, la representación es distinta. Tú lo ves en los emojis, lo ves en cómo la gente escribe. La representación, o sea, antes había todo un sistema largo, ¿no? El parlamentario representaba a unas personas. Ahora no, ahora todo es directo, no hay representación. Por eso, en vez de escribir ¿no? que en vez de escribir casa, C-A-S-A, escribes K, pones la K, porque la letra K ya es con la casa. Es así, o sea, la representación como nosotros la entendimos, como el mundo escribal, desde que se masificó pues la imprenta, ¿no? Que es lo que ha regido el mundo, existe, eso ha cambiado. Entonces, obviamente, si la representación en su concepto más básico ha sido alterada, políticamente también. Pero ya se van a agotar. Putin está agotado en Rusia, el fenómeno Trump también se está agotando, ¿no? Nosotros vivimos, como se dijo, pues la caída del muro, ¿no? Se derrumbó el muro de Berlín y fue pues el éxito de la democracia liberal, las libertades. Esto ha tenido una respuesta, que es lo que estamos viviendo. Pero este sistema también se va a agotar. Y nuevamente la gente, al ver que nada de sus problemas cambiaron, pensando que iban a venir estos líderes iluminados sin partidos, sin nada, se van a dar cuenta que todo era mentira y van a volver de nuevo a los partidos políticos. Ese es el ciclo de la vida. Para eso el APRA tiene que estar preparado. O sea, nosotros no podemos proponer cosas que propusimos hace 100 años. El APRA hace 100 años propuso cómo iba a ser el mundo 100 años después. Esa es la grandeza de Víctor Raúl. Víctor Raúl no describió, ¿no? Describió cómo iba a ser el mundo y cómo el partido tenía que funcionar. Y ese ya es tema de las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que saber cómo va a ser la política, cómo viene el mundo. Los jóvenes de ahora no tienen las mismas necesidades de los jóvenes de antes, ¿no? Las emociones, estamos en el mundo de las emociones, eso ha cambiado. Entonces, eso tiene que cambiar. Nosotros no necesitamos a los representantes de antes, necesitamos nuevos representantes que puedan sentir, ¿no? Esta emotividad social, ¿no? Y puedan representar a la gente de alguna manera. Porque si no, si seguimos con las mismas costumbres, porque siempre hay una nostalgia del pasado, eso es parte del ser humano. No, antes decían,
el mambo, música satánica, horrible, la iglesia te expulsaba por bailar mambo. Ya quisieran ahora la iglesia que la gente baile mambo y no reggaetón. Ese es el ciclo de la vida, es el ciclo de la vida, la gente siempre se queja. Pero nosotros no vamos a poder resolver los problemas del futuro con lo que hacía Armando Villanueva, Luis Alberto Sánchez, su ejemplo, su dedicación, ¿no? Su capacidad para analizar, sí nos va a servir para nosotros ver qué podemos hacer a futuro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que crear, los partidos tienen que crear, tienen que organizar, ¿no? Y el partido, todo el mundo lo sabe, tiene una pequeña crisis porque hemos perdido nuestro líder. De los 100 Hay años que del ser APRA, visionarios, entonces, ¿no, Yaisé? Entonces los políticos se tienen que reinventar. exacto. Y probablemente, ¿no? Y probablemente se necesite esa reinvención, ponerla al servicio de la sociedad, evidentemente, con los adelantos que ya vienen, para que la gente vuelva a creer en los políticos. La clase política está muy desacreditada, ¿no? Y la desacreditan más quienes, los famosos técnicos, los famosos empresarios que ahora quieren ser políticos y no entienden la real necesidad de la población. Creen que desde su escritorio, con su computadora, van a resolver los problemas del país. Y ni siquiera han tomado un micro, ni siquiera han caminado por los pueblos jóvenes, ni siquiera saben el día a día de lo que pasa a una persona que sobrevive con 10 soles. ¿No? Y que tiene que ir a la escuela, no tiene salud, tiene que formar largas colas en esa luz, si es que hay esa luz, y no en una posta, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, esos empresarios que quieren ser políticos, yo particularmente no estoy de acuerdo. Zapatero, tú, ¿no? Tú haces política, entonces tienes que Tu audio, Karim, se ha bajado tu audio. Tienes que hacer gestión, ¿verdad? Tu audio se ha bajado el volumen de tu audio, Karim. Se ha muteado. Se ha muteado. Mil disculpas, pero me entró una llamada, mil disculpas. Y decía, ¿no? Que estas personas desde el escritorio no van a poder resolver los problemas del país si es que no la han caminado y no saben el día a día, de lo que sucede en la realidad de nuestro Perú. Entonces, necesitamos una reinvención de la clase política y yo insto a las personas que no menosprecien ni no desdeñen, porque es una labor muy prolija, es una labor del día a día, es una labor muy sacrificada, ¿no? Entonces, es conveniente dar el verdadero valor a lo que cada persona se dedica, ¿no? Y en ese caso, pues, si bien el líder y el motivo que nos convoca el día de hoy es Víctor Raúl Ayala de la Torre por su natalicio el día de mañana, ¿no? Que se celebre el natalicio el día de mañana, es un poco instar, conocer, yo no sé por qué, justo ahora se les ocurre llamar por teléfono, instar a la juventud, ¿no? Y de repente a los que están en los 40, 50 también, que no desdeñen la política, pero sí pedir a los políticos o a los que quieren ser políticos que se reinventen y vean la real realidad del ser humano, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Lo que nos decía la doctora Judith de la Mata, ¿no? Porque muchos están simplemente para ganar el dinero, o muchos están simplemente por las ansias de poder o por el figuretismo, ¿verdad? Mientras más salgan en las portadas, mientras más los llamen, están felices. Pero ¿y al final qué han hecho? ¿No? Entonces, hay cuantos políticos que conversan y no tienen ideas claras, simplemente quieren llegar al poder por el poder. Entonces hay que saber distinguir a la hora de votar, ahora que se vislumbra 30 candidatos presidenciales, ¿no? Y un poco para cerrar, porque el tiempo es tirano, señores, doctora Judith, mencionó Yaisé al final el APRA, ¿no? Pero también tenemos el Partido Aprista Peruano. Entonces,
me gustaría conocer de usted cuál es la diferencia, porque el APRA la funda Víctor Raúl, entonces que nos haga, porque muchos de repente de los que nos están viendo, los jóvenes, no saben la real diferencia entre APRA y Partido Aprista Peruano, que es su vinculación, pero nos puede explicar, por favor, y una reflexión final, ¿qué le diría a los jóvenes, a la sociedad con su inmejorable trayectoria, doctora Judith? Una reflexión final. Le escucho. Sí, primeramente la diferencia. APRA es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, es la base, es la doctrina que va a regir a todos los partidos que se funden con esa base en toda América. Porque así como hay el Partido Aprista Peruano, que ha salido del APRA, Alianza Popular Revolucionaria, hay otros partidos en otros países americanos con base, con ideología del Partido de Alianza Popular, pero de acuerdo a la realidad de cada país. Y el Partido Aprista Peruano es con base de la ideología del APRA, o sea, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, pero en base a la realidad, a las necesidades que tiene el país y cómo debe solucionarse esas necesidades. Eso es el Partido Aprista Peruano. Y Víctor Raúl decía que siempre teníamos que estar de acuerdo al tiempo, tiene que ir evolucionando, así como evoluciona la técnica, la ciencia, así el partido también tiene que ir adecuándose a las realidades, o sea, a la técnica, a la ciencia, a los avances, al progreso, a la cultura, al progreso. Entonces el partido no es estático, no. Tiene que ir buscando las soluciones de acuerdo a la realidad, a los problemas que se presentan en el país. Y eso es lo que nos ha enseñado Víctor Raúl Haya de la Torre. Muy bien, muchas gracias. ¿Y alguna reflexión final de repente? Solamente decir a la juventud, porque es trillado, parece que dice que el futuro del país depende de la juventud. Es cierto, eso hay que recalcarlo. No es solamente una metáfora, una figura literaria, no. El país, verdaderamente el futuro del país depende de la juventud, de los jóvenes y luego también de la niñez. Por eso la responsabilidad de nosotros los mayores, ya en este caso, yo como abuelas, como padres, es educar a nuestros hijos, educarlos, enseñarles a que sean buenos ciudadanos, buenos padres de familia, buenos trabajadores, si son empresarios, buenos médicos, buenos, etcétera, que cumplan con su deber, y que amen al país. Donde estén, que siempre amen a su país y que también traten de unirse para resolver los problemas que tiene el país, porque un país es grande si sus habitantes son grandes. Si no son grandes sus habitantes, el país no va a ser grande. Depende de sus habitantes para que el país progrese, para que figure, para que esté arriba, para que sea grande el país. Gracias, doctora, por habernos Un honor haberla escuchado y haberla tenido. Y ahora escuchamos a Yaixet. Yaixet, ¿qué nos quieres decir? Una reflexión final. Conversando esto sobre el APRA y el Partido Aprista Peruano, ¿no? El APRA es el movimiento que tenía que inspirar, ¿no? O sea, a diferencia del comunismo, ¿no? El APRA no iba a obligar a todos a formar partidos apristas peruanos, había que seguir un plan mínimo, que eran los 5 puntos base, donde cada quien, según su propio contexto, su propia historia, tenía que desarrollar. Pero, por ejemplo, el primer partido aprista es el Partido Aprista Cubano. Nace antes de que se funde el Partido Aprista Peruano. También hubo el Partido Aprista Argentino, que después se unió a lo que fue el Partido Radical Argentino. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? El APRA es el movimiento rural, ¿no? Es un movimiento cultural, mucho más amplio, ¿no? En al que perteneció César Vallejo. César Vallejo fue de la célula aprista de París, por ejemplo. Claro. Entonces, todo ese movimiento que fue un corte generacional, pues no es la generación pues, de los 100 años, del centenario más o menos, da una respuesta, y el APRA es más o menos eso. Ya el Partido Aprista es la manera de llevar adelante esos preceptos en el Perú, ¿no? Víctor Raúl se dedicó a sacar adelante ese proyecto acá, ¿no? Y fue donde más funcionó, pero teníamos, por ejemplo, Acción Democrática en Venezuela, no han habido el Partido Socialista Chileno, por ejemplo, el Partido Socialista Chileno canta la Marsellesa, ojo, y en vez de decir apristas, dicen socialistas, tiene la bandera indoamericana como la tenemos nosotros, ¿no? Hay una liga de
de futuro en común, ¿no? Que se busca en América Latina. Entonces, lo único que habría que decirle a la gente, que es lo que yo siempre intento repetir, el país ya no es el país joven de antes. Por años, este fue un país muy joven por la pirámide. Ahora la gente vive mucho más años, la medicina ha avanzado un montón. Entonces ya no es solo la juventud, porque dentro de muy poco tiempo vamos a tener una gran cantidad de jubilados. Ojo, una gran cantidad de jubilados que también van a tener que ser parte del cambio. Ojo, así como cambia la tecnología, moldea los países, eso decía ahí de la Torre. La tecnología moldea la historia, porque los cambios tecnológicos son los que deciden lo que viene. ¿No? Vemos la revolución industrial, a dónde va sí, por eso es la importancia de la ciencia y tener a políticos preparados. Si tú no sabes hacia dónde está yendo la tecnología, tú no puedes encauzar a tu país. Entonces, lo que hay que decirle a la gente es que no pierda la paciencia. La política es de paciencia, ¿no? Y el problema es que en este mundo de la inmediatez, del clic para tener cerca todavía, todo eso parece pues imposible. Pero no, hay que tener paciencia. Ningún país se ha construido de un día para el otro. Estados Unidos demoró años en construirse como la gran potencia que son ahora. China, para resurgir, ¿no? Viene cambiando el modelo desde fines de los 70, ¿no? Con la muerte de Mao Zedong y felizmente con la llegada de Deng Xiaoping al poder. Y recién han cambiado, ¿no? Entonces, los países tienen que optar por, como nosotros decimos, tenemos que tener un plan que por lo menos dure 20 años, no cambiar todo cada 5 años, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que aprender que cada problema tiene una especialidad. Los problemas políticos los tienen que tratar los políticos, nos guste o no. Entonces, ¿y de dónde salen los partidos políticos? ¿De dónde salen los políticos? Los políticos salen de los partidos políticos, se podría decir, pero del día a día, de organizar políticamente. O sea, yo no puedo tener ahorita un partido político, pero si me encargo en mi barrio, de ver la seguridad, de ir a conversar con el alcalde, todo, yo estoy haciendo política. O sea, la política no es solo militar en un partido, porque hay un montón de gente que milita en un partido, pero no hace política, que es otro gran problema, ¿no? Un militante es alguien que se preocupa por su sociedad. No, yo vivo en este sitio, acá hay un problema, no hay cruce peatonal, voy, le digo a mi vecino, oye, firma, después voy y le toco el timbre a un regidor. Eso es hacer política. Inscribirte en un partido, cantar el himno, por ahí celebrar efemérides, eso no es política, pues es una rutina. Entonces falta eso. Y lo que siempre nosotros hemos pedido es que haya más partidos. Víctor Raúl siempre pedía otro partido para poder conversar de tú a tú, llegar a un acuerdo y sacar adelante el país. Alan García siempre habló de eso, el acuerdo nacional, convocaba a otros partidos, ¿no? Porque los partidos, un partido no va a poder sacar adelante un país solo. Necesitamos el acuerdo de más de la mitad del país, con temas básicos. Por ejemplo, ahora que hemos hablado mucho de educación, pero el 2010 el Perú fue declarado país libre de analfabetismo durante el segundo gobierno aprista. Pero lamentablemente las malas gestiones han vuelto a hacer que el analfabetismo aparezca en el país nuevamente. Entonces hay que seguir insistiendo, hay que tener paciencia y sobre todo ser entusiastas. El mundo no se va a acabar mañana, ¿no? Entonces, el Perú tiene para rato, hay muchas posibilidades de salir adelante y los malos momentos siempre pasan, ¿no? Eso es lo que yo les diría, ¿no? El país ha salido de peores. No hay que dejarnos llevar de las narices por estos discursos así apocalípticos, ¿no? Van a venir tiempos mejores, el Perú va a volver a crecer 10%, van a ver. Vamos a seguir existiendo, y dice que el mundo continúa, el día a día continúa y lo hacemos nosotros. Y veía en los comentarios, señores, muchas gracias, veía en los comentarios, gran combinación, juventud y experiencia. Y efectivamente, señores, en eso consiste la vida, en sacar las mejores enseñanzas de la experiencia y estar con el avance del día a día que está impregnada en nuestra juventud, con la acción del día a día, con ese entusiasmo, con ese optimismo, con ese positivismo que los jóvenes lo tienen de manera natural. Entonces, de esa misma manera, en donde esa dupla de juventud y experiencia es importante, también la dupla de el técnico y el político. Zapateros a sus propios zapatos, señores. Técnico y político tienen que trabajar de la mano, siempre. No podemos dejar uno
o trabajar uno sin el otro, sobre todo para gobernar, señores, para gobernar. Y yo creo que eso es lo que falta mucho en este actual gobierno. Y para finalizar, quiero citar una frase de este líder visionario que el día de mañana cumple años. Fe, unión, disciplina y acción, que es lo que necesita este país, y creo que necesitamos todos y cada uno de nosotros, porque cada ser humano, cada persona forma una familia, y si la familia no funciona con fe, unión, disciplina y acción, pues la sociedad y el gobierno tampoco lo va a funcionar sin esas cuatro palabras, señores: fe, unión, disciplina y acción. Muchas gracias a ambos, gracias por atender a este llamado, gracias por compartir esta hora, casi hora y media, señores, y nos vemos pronto y esperamos llegar a sus hogares la próxima semana con alguna otra sorpresa. Gracias, doctora Judith, gracias, Yaiset, nos vemos pronto. Gracias, doctor. Disfruten ustedes el día de mañana. Chao. Muchas gracias. Chao. Un saludo. Hasta luego, compañera Judith. Gracias.